Sé que esto es un tema complejo y controversial para todos ustedes. Sin embargo, pues tienen recientes guías publicadas de anestesia regional en donde nos queda un poco más clara esta situación. Mi nombre es Ana Cristina Montenegro, yo soy médico vascular, hago anticoagulación y manejo de tromboembolia desde hace varios años. Adicionalmente, soy investigadora clínica en estos escenarios de enfermedad tromboembólica y manejo toda la parte de la clínica de enfermedades vasculares de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Definir el mejor momento para colocar anestesias regionales con pacientes anticoagulados o pacientes antiagregados, pues también depende de lo que ustedes sepan que está recibiendo ese paciente. Probablemente las discusiones más complejas tienden a estar relacionadas con el uso de los anticoagulantes orales directos, que como ustedes saben, pues generan algunos conflictos con respecto al tiempo de suspensión de estos medicamentos. Entonces, vamos a hablar muy brevemente al respecto de la manera en la que estos medicamentos inciden sobre diferentes sistemas y cuáles son los factores que debemos tener en cuenta para tomar las decisiones de la suspensión de estos medicamentos. Recuerden que en toda la nueva cascada de la coagulación, que ya no es tan nueva, tenemos una vía de iniciación, la cual respetan los anticoagulantes orales directos, como ustedes pueden ver por encima de la flecha rosada. La unión del factor tisular con el factor 7 activado y la unión al factor 10 y al factor 9 van a estar preservadas con el uso de los anticoagulantes orales directos. Aquí, en este caso, tendrían incidencia todos los antagonistas de la vitamina K. Y después, en la fase de la propagación, que es la fase de generación de trombina, van a entrar todos los inhibidores del factor 10 activado, que van a inhibir el complejo protrombinasa. Aquí van a tener pues abetrixaban, apixaban, edoxaban y rivaroxaban. Estos medicamentos pues obviamente van a tener afectación directa sobre los monómeros de trombina que se producen en la fase de propagación, y después tenemos a los inhibidores directos de la trombina, que pues el único disponible en el mercado en este momento que tenemos es dabigatran. Vamos a tener próximamente los inhibidores directos del factor 11, que ya los tenemos en fast track para fibrilación auricular y con estudios muy interesantes en reemplazos articulares de rodilla y cadera, que son milvexian y asundexian. Asundexian es el que tiene pues un fast track muchísimo más rápido para los estudios de fibrilación auricular, y seguramente en un par de años los tendremos con nosotros en Colombia. Ellos van a actuar también sobre la fase de la propagación, como les digo, inhibición directa del factor 11. Dentro de las características farmacológicas de los anticoagulantes orales directos, pues vamos a tener que tener presente, especialmente para tomar la decisión de la suspensión de estos medicamentos en anestesia regional o neuroanestesia, el metabolismo. Por supuesto, el metabolismo es importantísimo especialmente en aquellos pacientes que tienen compromiso de la función renal. Recordemos que el que se depura más por vía renal es dabigatran, un 80% del dabigatran se excreta por vía renal. Y tenemos algunos que se excretan en una mayor cuantía, por ejemplo, edoxaban, que próximamente va a llegar al país. Este tiene un 50% de excreción renal, y otros que tienen menos, 35% rivaroxaban y 25% apixaban. Adicionalmente, tenemos algún tipo de metabolismo hepático en los inhibidores del factor 10, no lo tenemos en dabigatran. Dabigatran no tiene primer paso hepático, y tenemos algunas interacciones con medicamentos importantes por metabolismo hepático de SGP3A4 en los inhibidores del factor 10 activado, y no lo tenemos en dabigatran. De la misma manera, tenemos sustratos de glicoproteína P que nos incrementan los niveles plasmáticos de estos medicamentos en todos los anticoagulantes orales directos, incluyendo los nuevos anticoagulantes directos inhibidores del factor 11. Adicionalmente a esto, sabemos que el único que no tiene una absorción inmediata es dabigatran. Dabigatran tiene un profármaco que viene envuelto en una cubierta de ácido tartárico que se diluye en la primera porción del duodeno por esterasas inespecíficas, con lo cual este medicamento va a tener su acción
después de 2 horas de la ingesta, ya que tiene que activarse en el estómago antes de generar su efecto. Es por esta razón que podemos utilizar carbón activado en las primeras 4 horas después de la ingesta y no tiene nada de unión a proteínas, por lo cual lo podemos dializar. Em, Otro punto importante que ustedes tienen que tener en cuenta, especialmente si quieren poner anestesia regional en pacientes en urgencias, pues es si tenemos alguna manera de medir el efecto de estos medicamentos disponible por lo menos en el país. Desafortunadamente no tenemos la manera de medir niveles plasmáticos de inhibidores del factor 10A, lo cual está disponible en este momento en Europa y en Estados Unidos. Por eso es recomendación por guías hacerlo, pero nosotros no tenemos disponibles en este momento los sustratos, por lo cual tenemos la forma de tomar de forma no cuantitativa si esos pacientes tienen o no tienen efecto de estos anticoagulantes. En el caso de dabigatran podemos utilizar diluciones de tiempo de trombina, podemos utilizar PTT activado, podemos utilizar tiempo de carina. Desafortunadamente nosotros en Colombia disponible tiempo de carina solo lo tenemos en el hospital militar y el examen se demora 3 días en estar listo, por lo cual pues no es una alternativa. Y tenemos tiempos de coagulación tradicionales, podemos ver niveles elevados de PT. Recuerden que dabigatran va directamente a la trombina, entonces podemos tener niveles elevados de PT y PTT en dabigatran y tenemos niveles elevados de PT en edoxaban y rivaroxaban. En apixaban realmente los tiempos de coagulación tradicionales no nos funcionan muy bien y podemos utilizar como una alternativa los niveles de factor 10 activado que tomamos habitualmente para monitorización de parinas de bajo peso molecular, con lo cual pues podemos ayudar un poquito a estimar el tiempo de acción de estos medicamentos. Pero lo más importante es definitivamente tener en cuenta la última dosis recibida de medicamento. Debemos estar seguros que estos pacientes completen al menos 4 vidas medias para considerar que no hay efecto anticoagulante, especialmente si ustedes van a tener a estos pacientes en anestesia axial. Y es muy importante tener presente que en los medicamentos que tienen, por ejemplo, excreción renal del 80%, como es el caso del dabigatran, pues ustedes van a tener que tener esto presente y la depuración de creatinina de estos pacientes es muy importante para tener en cuenta cuando ustedes tomen la decisión de suspender estos medicamentos. Esto por estas razones, esto lo voy a pasar muy rápidamente, pero quiero que ustedes se den cuenta cómo, por ejemplo, en dabigatran, si ustedes tienen un paciente que llega agudamente enfermo, al cual tengan que bloquear o al cual tengan que ponerle anestesia regional, y ese paciente tomó dabigatran y tiene 30 mililitros minuto de depuración de creatinina, sus niveles plasmáticos que antes podían ser normales, en el caso de depuraciones normales, pues van a incrementarse hasta 400 nanogramos por mililitro en sangre en pacientes que tienen compromiso de la función renal. De la misma manera pasa con los pacientes, por ejemplo, que tienen compromiso de la función hepática y rivaroxaban, los niveles plasmáticos de rivaroxaban se incrementan hasta 300 nanogramos por mililitro cuando los pacientes se encuentran en Child B, y lo mismo pasa en los pacientes, por ejemplo, con apixaban, que tomen inhibidores potentes de la CYP3A4 de la glicoproteína P, como son, por ejemplo, medicamentos que usamos frecuentemente, antimicóticos y algunos antibióticos que incrementan los niveles plasmáticos de apixaban. Lo mismo pasa con apixaban y peso, por ejemplo, los pacientes de muy bajo peso pueden tener niveles plasmáticos muy elevados de apixaban. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta para tomar decisiones sobre ese mejor momento de poner esa anestesia axial, la función renal de estos pacientes. Estas son las recomendaciones de las últimas guías. Tenemos guías 2021 de uso de anticoagulantes orales directos en la práctica clínica. La recomendación es ajuste de dosis de rivaroxaban por debajo de 50 mililitros minuto en fibrilación auricular, el no uso de ninguno de los medicamentos en pacientes en hemodiálisis, excepto en algunos casos particulares, y por supuesto precauciones importantes en pacientes que tengan hasta 15 mililitros minuto de depuración de creatinina. Pero es muy importante calcularla y es muy importante que sea por Cockcroft. Sé que utilizamos algunas otras escalas de estimación de la depuración de creatinina en otros escenarios, pero definitivamente en este escenario puntual Cockcroft es lo que tenemos que utilizar. Con respecto a la función hepática, también tenemos que tener presente que
estos medicamentos tienen metabolismo hepático, que el único que está indicado hasta Child B es Dabigatran y que idealmente no deberíamos utilizar ni Apixaban ni Rivaroxaban en pacientes con Child B, ya que tienen un compromiso de la función hepática importante en el metabolismo de estos medicamentos. Adicionalmente, como lo hacen ustedes habitualmente en otros escenarios clínicos, no solamente para anestesia axial o para bloqueos, pues obviamente hay que tener en cuenta cuál es el riesgo trombótico de estos pacientes para tomar la decisión de si se justifica, incluso si se justifica o no, la suspensión de los medicamentos en algunos escenarios clínicos. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay pacientes que tienen realmente un riesgo muy alto de, por ejemplo, tener un evento tromboembólico venoso o tener un evento sistémico de tromboembolia asociado a fibrilación auricular. Y en estos casos, especialmente en los pacientes que tienen válvulas mecánicas mitrales o aórticas de más de 10 años de haberlas colocado o que han tenido un ACV asociado a disfunción valvular hace menos de 3 años, pues son pacientes que tienen definitivamente un riesgo muy elevado, pacientes con fibrilación auricular con CHAS-2-VAS de más de 7 o pacientes que tengan valvulopatías reumáticas, pues van a tener un riesgo incrementado de tener eventos sistémicos. Adicionalmente, aquellos pacientes que tengan trombofilias importantes, como mutaciones homocigotas del factor 5 de Leiden o de la protrombina, o que tengan mutaciones combinadas en trombofilias y que hayan tenido un evento tromboembólico hace menos de 3 meses. En el caso del riesgo moderado, podemos tener en cuenta pacientes con un CHAS-2-VASc un poco más bajo, entre 5 y 6, y pacientes con eventos tromboembólicos recurrentes hace menos de 12 meses o que tengan alguna mutación, trombofilia o cáncer activo que los pueda poner en un riesgo incrementado de tener un evento tromboembólico. Y los pacientes de bajo riesgo, que son CHAS-2-VASc entre 1 y 4, eventos tromboembólicos hace más de 12 meses y, por supuesto, pacientes que tengan alguna patología valvular que no tenga un alto riesgo trombótico. Una vez han tomado las decisiones con respecto puntualmente al riesgo trombótico de estos pacientes, que puntualmente los que tienen más indicaciones de anticoagulación son válvulas mecánicas, fibrilación auricular y enfermedad tromboembólica venosa, pues tenemos que tener en cuenta cuál es el medicamento que está tomando el paciente. Cada día tenemos menos pacientes, afortunadamente, anticoagulados con antagonistas de la vitamina K. Sin embargo, hay que tener en cuenta la terapia puente y tener en cuenta que definitivamente está completamente reevaluado el uso de terapia puente en pacientes con antiagregantes plaquetarios y con anticoagulantes orales directos. En los únicos pacientes en los que deben utilizar terapia puente, y vuelvo y repito, cada vez en menos cuantía son en los pacientes que están tomando antagonistas de la vitamina K y no en todos los pacientes que están tomando antagonistas de la vitamina K hay que hacer terapia puente. En el caso en el que la tengan que hacer, definitivamente si van a pensar en un bloqueo o anestesia axial, es súper importante que la hagan correctamente. Debe suspenderse la warfarina entre el día 7 y el día 5 preprocedimiento, podemos decir que menos 7 a menos 5, y después iniciar las dosis terapéuticas de heparina de bajo peso molecular hasta al menos 24 horas antes del procedimiento. En el posoperatorio, pues habrá que tener en cuenta muchos factores que tienen que ver puntualmente con pues la cirugía que se le va a hacer al paciente y, por supuesto, la condición clínica de ese paciente en el posoperatorio de su procedimiento y reiniciar la heparina de bajo peso molecular en conjunto con la warfarina con el fin de poder esperar las 72 horas que se va a demorar nuevamente la warfarina en iniciar su efecto. La razón principal por la cual ya prácticamente no utilizamos terapia puente, pues es toda esta teoría que salió a partir del estudio Bridge, en el cual ustedes saben que dependiendo de la vida media de los factores de coagulación, por ejemplo, teniendo en cuenta que el factor 10 activado es el que tiene una vida media mucho más larga, pues vamos a tener una reducción de los factores que se depuran más rápidamente, pero podemos tener niveles residuales de factor 10 activado inhibido y ustedes le van a poner encima de ese factor 10 activado inhibido un nuevo inhibidor del factor 10. Entonces, esta superposición, como ustedes lo pueden ver en esa gráfica, incrementa el riesgo de sangrado tanto preoperatorio como
posoperatorio de estos pacientes, por lo cual solamente utilizamos terapia puente en los pacientes con antagonistas de vitamina K cuando tienen un muy alto riesgo embólico. De lo contrario, habitualmente iniciamos el antagonista de la vitamina K sin heparina de bajo peso molecular. En el caso de los anticoagulantes orales directos, pues es muchísimo más sencillo. Por guías, en todas las guías, la recomendación es no utilizar terapia puente. Tenemos que tener en cuenta que estos medicamentos tienen vida media corta y que, por supuesto, si ustedes hacen la suspensión según la recomendación de las guías, no van a tener ningún inconveniente. ¿Cómo nos recomiendan que lo debemos hacer? Nuevamente repito, debemos tener en cuenta cuál es el riesgo de sangrado del procedimiento y cuál es el anticoagulante que está usando nuestro paciente y, por supuesto, en el otro lado de la balanza, tener en cuenta el riesgo embólico. En el caso de procedimientos con bajo riesgo de sangrado, que no es el caso de los bloqueos ni de la anestesia axial, pues seguramente ninguno de estos pacientes necesitará en algunos casos ni siquiera suspensión del medicamento y muchos los llevamos a cirugías, por ejemplo, faquectomías sin compromiso de la cámara en tratamiento anticoagulante sin ningún riesgo de sangrado. Pero, por ejemplo, en aquellos pacientes que ustedes van a llevar a anestesia axial o que van a llevar a un bloqueo, pues tienen que tener en cuenta cuál es la vida media del medicamento que está tomando ese paciente y cuáles son las características clínicas individuales de esos pacientes, cuál es su depuración de creatinina, cuál es el compromiso de su función hepática y con eso podrán tomar las decisiones adecuadamente. En el caso de dabigatran, la recomendación para bloqueos y anestesia axial son 72 horas y en el caso de apixaban y rivaroxaban, que es con lo que contamos nosotros en este momento en Colombia, son 48 horas. En el caso de que ustedes tengan un paciente con edoxaban, la recomendación es la misma y esperaremos el metabolismo de los inhibidores del factor 11 para poder tomar decisiones. Es muy importante también tener en cuenta el reinicio de la anticoagulación. Sé que eso no les compete puntualmente a ustedes, excepto a los que manejan clínica del dolor con dispositivos peridurales de manejo del dolor y esto sí es muy importante tenerlo presente porque estos medicamentos van a generar un efecto anticoagulante inmediato sobre el paciente, con lo cual pues hay que tener en cuenta el tiempo de retiro del catéter o el tiempo de suspensión del medicamento para poder tomar la decisión de extraer esos catéteres. Adicionalmente, si hay un apuro, especialmente en anestesia axial, pues utilizar los agentes reversores. Desafortunadamente no contamos sino con el agente reversor específico de dabigatran, que es idarucizumab. Es el único con el que contamos en este momento en Colombia. Nosotros no tenemos andexanet alfa y tampoco tenemos siraparantac, que está hasta ahora en sus estudios fase 3. Y en el caso de los inhibidores del factor 10 activado, pues podemos utilizar Octaples, que desafortunadamente en este momento está agotado en todo el país. Este es el agente reversor de dabigatran, es un anticuerpo monoclonal, tiene 380 veces más afinidad por el dabigatran que la trombina, va al complejo dabigatran-trombina, le quita el dabigatran y lo depura por vía renal. Es un agente reversor específico, entonces no tiene afinidad por otros monómeros de trombina, por lo cual no genera los efectos procoagulantes que podría generar el uso, por ejemplo, de concentrados de complejos protrombínicos, de factor 7 activado o de concentrado de complejos protrombínicos activado. Este es el andexanet alfa, es una inmunoglobulina humana que tiene pues una similitud con el factor 10 activado, entonces entra y hace simulador del factor 10 activado, tiene un warning de FDA por alergias severas, teniendo en cuenta que es una inmunoglobulina humana. Y tenemos el agente reversor universal, como les cuento, ya está en los estudios fase 3. Siraparantac es un agente reversor con enlaces covalentes que van a ligar el medicamento anticoagulante dependiendo del medicamento que el paciente esté tomando. Va a servir para todos los anticoagulantes, pero pues por supuesto va a tener un costo muy importante. Entonces,
puntualmente pues les traigo lo suyo. Estas son las recomendaciones de las guías 2022. Como les menciono, muy importante tener en cuenta cuál es el procedimiento que se le va a realizar al paciente, cuál es el medicamento que está tomando, por supuesto, cuál es la depuración de creatinina y cuál es el compromiso de la función hepática si el paciente llegara a tenerlo. Las recomendaciones, como les mencioné anteriormente, para los inhibidores del factor 10 activado al menos 48 horas, que serán aproximadamente 4 vidas medias de los inhibidores del factor 10. En el caso de dabigatran, al menos 72 horas. En el caso de las heparinas de bajo peso molecular, la recomendación en general son 24 horas de suspensión de la heparina de bajo peso molecular en la mayoría de los pacientes. Lo mismo pasa con el fondaparinox. Recuerden que también tiene que ver en cuenta la dosis, entonces es importante tener en cuenta si el paciente está con dosis profiláctica, en la cual en algunos casos, especialmente en los bloqueos, no en la anestesia neuroaxial, podrían llevar a estos pacientes con 12 horas de suspensión de la heparina de bajo peso molecular. En el caso, por ejemplo, de los inhibidores de la P2Y12, realmente la recomendación es al menos 7 días de prasugrel, 5 a 6 días de ticagrelor y 5 a 7 días de clopidogrel. Idealmente, si se pudiera, los 7 días de clopidogrel, especialmente en anestesia neuroaxial, pues sería ideal. Yo les agradezco muchísimo su atención y espero que nos podamos volver a ver en estos escenarios. Como siempre, estoy súper a sus órdenes para lo que puedan necesitar. Muchas gracias.